¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Café de la Construcción. Soy Verónica Schmidt y los quiero invitar a que se queden con nosotros en los próximos 60 minutos para conversar de ciudad, de construcción y también de debate constitucional, como lo venimos haciendo ya hace un fin de semana. En nuestro primer bloque vamos a estar junto al convencional del Distrito 11, Patricio Fernández, y también al vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Zeppelin, para hablar del principio de la colaboración en el mundo de la construcción. ¿Cuánto pueden colaborar los privados? ¿Cuán relevante es esa sinergia que se produce entre el trabajo que están haciendo los constituyentes y el mundo privado? ¿Qué ideas, qué aportes pueden surgir de ahí? Es parte de lo que vamos a conversar en nuestro primer bloque. Y en el segundo vamos a invitar al ministro de la Vivienda, Felipe Ward, a hablar de un tema muy interesante y donde quiero hacer una invitación especial a las mujeres a que nos presten mucha atención. Porque hay dos noticias en este bloque que vamos a revisar y que tiene que ver con capacitación especial para las mujeres en distintos oficios de la construcción. Pueden tener beneficios incluso todas aquellas mujeres que están postulando a subsidios y que producto de una capacitación pueden incluso transformarse en protagonistas de la construcción de su propia casa. Y también vamos a hablar de cómo las empresas que demuestren que tienen a lo menos el 10% de mujeres contratadas en su planta, bueno, vamos a estar o les vamos a contar cómo también a través de las licitaciones pueden obtener mejores puntajes en el contrato o los contratos que establezcan con el Ministerio de la Vivienda. Así que esa es una conversación interesante enfocada en la mujer para nuestro segundo bloque. Y por cierto, estaremos revisando también buena música para acompañarlos en esta tarde de sábado. Así que quédese con nosotros, aquí comienza otro capítulo más del Café de la Construcción. Verónica Schmidt te da la bienvenida al espacio que te conecta con el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Acá comienza Café de la Construcción. Una presentación de Sodimac Constructor. Estamos listos para partir nuestra primera conversación del programa. Para eso hemos invitado a este día a un convencional. En esta oportunidad es uno del Distrito 11. Es independiente, Patricio Fernández, quien ha aceptado esta invitación a conversar con nosotros, y también ha aceptado la invitación Carlos Zeppelin, él es vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, para hablar de algo bien importante, y es de cómo la Constitución, de cómo los convencionales van a trabajar y van a pensar en escribir un texto, sobre todo partiendo de la base de algo bien importante, y es el principio de colaboración. Pensar que la Constitución la van a escribir los convencionales solo pensando o solo llevando el trabajo a partir de lo que ellos reflexionen no es tan real. Evidentemente tienen que recoger la opinión, el sentir de un país entero, también del mundo empresarial, de los privados, de los ciudadanos, de sus propias reflexiones. Es decir, es un trabajo mancomunado y ese es el espíritu de esta conversación y por eso lo hemos invitado a ellos dos. Vamos a hablar del principio de colaboración en muchos ámbitos y particularmente en uno que nos parece relevante como es la educación. Patricio y Carlos, a los dos muy bienvenidos y gracias por aceptar la invitación a este conversatorio, a estos minutos de diálogo. ¿Cómo están? Tienen que activar sus micrófonos. Hola Patricio, ¿qué tal Carlos? Hola, ¿cómo estás, Verónica? Buenas tardes. Hola, Patricio, buenas tardes. A ver, quiero partir, o antes de entrar en el ámbito más educacional específicamente, parece importante despejar algo más general en términos del debate de la Constitución. ¿Creen los dos, creen ustedes que debiera reconocer la función pública que cumplen los privados y otros actores de la sociedad una Constitución, cualquiera sea el ámbito? ¿Debiera estar eso escrito en la Constitución? Quiero partir contigo, Patricio. ¿Cuál es tu impresión? A ver, cómo lo reconozca explícitamente, no sabría contestártelo inmediatamente, pero me resulta bastante obvio y evidente de que aquí no estamos en un Estado totalitario, ni estamos construyendo una constitución para un sistema socialista donde todo está en manos del Estado. Este es un país que tiene una tradición, que tiene una manera de funcionar, donde evidentemente el quehacer funciona de manera mancomunada entre lo público y lo privado. Por lo tanto, si es necesario consignarlo, no sé, se consignará, pero de lo contrario va a estar implícito en una inmensa cantidad de normas al interior de la Constitución.
Carlos, en tu opinión, ¿debiera estar escrito o contemplado en la Constitución la función social de los privados o de otros actores que son fundamentales para la sociedad? La función En la social de la Constitución, propiedad es otra cosa, Verónica, pero ese es otro punto. Sí. 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 Hay algún articulado que hace mención al principio de colaboración hoy día fundamentalmente. Yo me alegro escuchar lo de Patricio, que tiene que ver fundamentalmente cómo a partir del rol de los privados y las organizaciones de la sociedad civil somos capaces de aportar a bienes públicos, digamos. Y tenemos un ejemplo hace poco, el reciente fin de semana hubo un ejemplo importante de cómo a través de la sociedad civil se logra dar cuenta de un bien público como es la Teletón y como son el servicio de todos esos niños y personas que sufren la incapacidad. Entonces, entre ellos, efectivamente, está todo esto. Yo creemos que es fundamental. O sea, para construir un país para todos es fundamental que nos sumemos todos en un objetivo común. Patricio, tú justo querías hacer un punto importante cuando estaba empezando a responder Carlos y no me gustaría dejarlo pasar. Decías distinto es y justo se estaba ya produciendo la respuesta de Carlos. No, lo que pasa es que recogía, Verónica, algo que creí entender en lo que tú estabas hablando, que eso abre a otro tema, que es cuál es la función social de la propiedad, si acaso la tiene y dónde se reconoce. Y ese es otro tema, digamos, de discusión que el rol de los privados, que evidentemente, ¿por qué decía yo que acá, más allá de cuánto se reconozca explícitamente, estará? Porque es de esperar que en muchísimas de las normas, especialmente en lo que se refiere a derechos fundamentales, que es donde estoy trabajando yo, no se especifica necesariamente quién es el proveedor, en muchos casos, de ese derecho que el Estado garantiza. El rol del Estado ahí es garantizar que acontezca y en determinados ámbitos las características o los requisitos básicos de eso que se va a garantizar, pero no es lo mismo eso que decir que todo aquello que se garantiza, lo provee el Estado. Perfecto. Ahora, y en un ámbito particularmente como es la educación, aquí entro en una cuestión muy específica porque además conecto con lo que acaba de decir Patricio, un derecho fundamental para cualquier ciudadano. ¿Cabe pensar para ese aspecto, para la educación, solamente en dos tipos de rol del Estado, sea subsidiario o sea solidario, o hay espacio para más modelos? ¿Cómo conciben ustedes el rol del Estado puesto en la Constitución en lo que a la educación se refiere? Patricio. El rol del Estado en lo que a la educación se refiere, voy a decir lo que pienso yo. Aquí hay distintas opiniones al interior de esto y vamos a ver cómo se resuelve. El Estado lo que tiene que garantizar, creo yo, es una educación que cumple con determinados requisitos, que tiene características, especialmente en el espacio donde el Estado pone sus recursos. Pero también en donde no los pone porque la educación no es un bien como las zapatillas, digamos. O sea, tiene obligaciones sociales. De ahí a decir cómo se provee, una vez más, Verónica, como te decía antes, es otro asunto. O sea, el Estado, en Chile tenemos una tradición de colegios subvencionados. ¿Va a terminar esta Constitución con ellos? No lo creo. Habrá algunos que preferirán enfatizar el rol del Estado solo en los colegios, en los liceos públicos. Es probable. Lo que a mí me parece significativo es que tiene que haber un claro señalamiento de eso que el Estado garantiza más allá de quién lo provea. Perfecto. Carlos, ¿qué mirada tienes tú respecto del rol del Estado, si caben solamente estos dos tipos de Estado u otro modelo para efectos de la educación? Yo creo que hoy día, y un poco lo que vimos nosotros como Cámara, las discusiones que hemos tenido en diversos cabildos que hemos hecho a lo largo del territorio, fundamentalmente, la gracia que tenemos como Cámara es que tenemos una presencia nacional, es que tanto la subsidiariedad como la solidaridad no son excluyentes ni opuestos. Hoy día pueden coexistir ambos conceptos. Esto ha ido evolucionando en el tiempo. La subsidiariedad, por ejemplo, es más compleja la mera abstención del Estado, busca proteger legítima autonomía de asociaciones, descentralización de la toma de decisiones, y la solidaridad tampoco es un Estado controlador de la economía, sino una orientación hacia el bien común. Así que yo creo que hay un espacio. Y dicho eso, yo creo que efectivamente lo que estamos viendo nosotros y lo que hemos visto en general, en lo que hemos conversado como Cámara, es que no puede haber un solo tipo de educación hoy día, y tampoco creemos que dependa de un gobierno o de un Estado en particular.
Creemos en una educación libre y diversa, en la capacidad que tengan las familias de poder elegir la educación de su hijo y evidentemente con un foco. El foco principal es la educación y son los niños. Y en esto hay que salirse de los modelos de negocio, independiente de cuál tipo. Yo creo que aquí lo fundamental es la educación de nuestros hijos, escogidos por su familia en términos de la diversidad que pueda existir en su proceso educativo, de todas maneras. Patricio, ¿concuerdas con eso? Y pasemos un poco, o si quieres ahondar en algo que dijiste en tu respuesta anterior, que tiene que ver con que el Estado efectivamente lo tiene que garantizar y ya otro punto es quién lo provee y cómo lo provee. Y ahí entramos en el punto, y es un poco hoy día lo que pasa, ¿no? En términos de la educación, claro, el Estado da la educación pública, pero es hoy día evidente que hay brechas importantes entre la educación privada, la subvencionada, la pública 100%, la calidad no es la misma, la oportunidad no es la misma, las redes no son las mismas. ¿Cómo lograr que la Constitución que se vaya a escribir logre terminar con esas diferencias independiente de quién provee la educación y cómo la provee? Mire, la Constitución no es un plan de gobierno, la Constitución no es sinónimo de una política pública determinada, la Constitución es la gran orientadora de los lineamientos a seguir y de cómo consideramos la indicación o la obligación que se le establece a las políticas públicas, al Estado, a atender, digamos, como grandes ejes justamente. Por ejemplo, que haya capacidad de elegir, o sea, que la posibilidad de los padres de elegir la educación de sus hijos, a mí me parece un principio fundamental, tan fundamental que deseo que todos los padres pudieran hacerlo. Pero resulta que yo pongo el énfasis en que todos los padres puedan hacerlo. Tan importante me parece que enfatizo eso. Y significa eso entonces que vamos a ver el proyecto educacional, la manera de orientar la educación por venir como garantizada por el Estado a un tipo de educación que debe cumplir determinados requerimientos, que si no los cumple tendrán que haber mecanismos de exigibilidad para que se acontezcan, cosa que hoy día está muy al debe. Es decir, sabemos que hoy día las diferencias entre unos establecimientos educacionales y otros es muy alta. Tienen alumnos enteramente segregados entre unos y otros. Esos que están en las situaciones más desfavorecidas debieran poder reclamar el cumplimiento de determinados criterios por establecerse. Ahora, creo que es interesante empezar a pensar la educación y esos criterios no solo desde un punto de vista material, sino que también desde determinados valores que se tienen que cumplir. Si algo, por ejemplo, podemos ver nosotros en la discusión constituyente actual, es que ingresó como grandes, digamos, ingredientes nuevos de la discusión, la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad, la paridad. Sabemos que aquí debemos generar mejores espacios de acceso al conocimiento en una cultura que vive de él. Pasamos a tener, sabemos que tiene que haber una educación vinculada al medio ambiente. ¿Queremos educar nosotros ciudadanos o queremos educar gente productora de mayor riqueza? ¿Qué es lo que queremos educar? Esa pregunta yo creo que es importante tenerla en el contexto de esto, porque hacia allá tendrá que apuntar la garantía del Estado, cualquiera sea quien la provea. ¿Carlos? No, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, hoy día efectivamente el foco en medio ambiente, el foco en género, el foco en los cambios de tecnología, de alguna forma tienen que pegar en la forma que vamos a educar a nuestros hijos estos cambios tecnológicos. Y algo se ha visto hoy día en la provisión del sector privado, lo que es la educación universitaria. O sea, hoy día hemos visto la cantidad enorme de jóvenes hoy día que tienen acceso a la educación universitaria gracias a este trabajo colaborativo de todas las organizaciones, no solo el Estado, sino que la sociedad civil y el sector privado también. Entonces creemos que es fundamental y en eso absolutamente de acuerdo. Hoy día hay que incorporar otro que son los ejes de la Constitución. Efectivamente, después quien provea, va a haber alguien que redacte las leyes que den cuenta del proceso constitucional. Ahora, ¿cómo? ¿Sí? Perdona, porque un comentario ahí, Carlos, porque si bien hoy día la cantidad de gente que se ha educado en la educación superior
es enormemente superior a años, décadas atrás. También es cierto que nos hemos tardado en ponerle las exigencias que corresponden a esas instituciones de educación superior para que sean verdaderas instituciones de educación superior y no solamente oportunidades de negocio. Y ahí está, digamos, la indicación constitucional justamente. Bueno, y en eso es un punto bien importante. ¿Creen posible entonces que para un tema tan importante para la sociedad como es la educación sea posible implementar de manera eficiente y controlada el principio de la colaboración? ¿Cómo debiera estar enmarcado entonces esa alianza, ese trabajo mancomunado entre la labor de un Estado, con los privados, con fundaciones, con organizaciones, para generar este derecho, este servicio, llámenlo como ustedes quieran, pero que sea de calidad y donde existan márgenes establecidos, que no se transforme en un negocio, que efectivamente se logre dar una educación para lo que estamos hablando de calidad y se cumple el objetivo, y es que finalmente no existan las brechas, un poco lo que hablábamos en la pregunta pasada. ¿Cómo se logra ese principio de colaboración para un ámbito como este, Patricio? A ver, te voy a hablar de ese ámbito de colaboración que estás mencionando ahora, porque al comienzo del programa mencionamos otro que es en el trabajo constituyente, pero dejémoslo ese para la siguiente pregunta. A ver, sin duda que yo insisto en este punto porque a veces cuesta entenderlo respecto de la Constitución. La Constitución genera grandes lineamientos, no da soluciones concretas o muy pocas veces. La Constitución no dice dónde va a estar ubicada tal universidad, cuántos alumnos van a haber, quién va a ser su dueño, si solamente puede haberla en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. La Constitución lo que dirá al respecto, otra cosa es que pudiera decir algo respecto de las universidades públicas, pero eso lo vamos a dejar a un costado todavía. Pero respecto al sistema educacional en general, lo principal será que establezca aquellos requisitos que la educación debe cumplir. Y se va a terminar proveyendo de seguro desde múltiples espacios, así sean privados como públicos, sin confundir necesariamente los unos con los otros. Lo que se le puede exigir a una universidad pública que es financiada por el Estado no es lo mismo que se le puede exigir a una privada. Dicho eso, la privada no puede hacer lo que se le dé la gana. Ahora, la manera en que establezcamos esos grandes lineamientos es lo que empezamos a discutir en lo sucesivo. Yo soy partidario de lineamientos más bien de grandes rasgos, insoslayables y nítidamente manifestados, que entrar en detalles muy precisos, que es algo que creo más feliz que le quede a la discusión legislativa y a las políticas públicas a lo largo del tiempo, porque cambian, mutan y son demasiadas las transformaciones, digamos, como para cerrarlas en una constitución. En dos ideas, ¿cuáles son, por ejemplo, esos grandes rasgos, Patricio, que para ti son fundamentales? Bueno, uno son la inclusión, la no discriminación, podríamos decir en el caso de los liceos, de la educación escolar, básica, media, etcétera, cumplir con determinados requisitos, yo diría, de ciudadanía, de valores que consideramos esenciales aportarle a la democracia, y ahí se irá dibujando de algún modo una constelación de valores que lo público exige para llevar adelante en su sistema educativo. Carlos, ¿cuál es tu impresión al respecto? No, yo coincido en eso. Yo me alegro. Efectivamente, la Constitución tiene que marcar, da el marco de esto. Yo creo que después los espacios tienen que ser regulados después por las leyes. Y yo creo que me alegro esto de escuchar los valores. Yo creo que hace tiempo, yo por lo menos, que tengo más edad, tenía educación cívica cuando partí en el colegio. Eso se ha perdido, y yo creo que es un gran valor para la democracia poder contar de nuevo con esos valores en el aprendizaje. Yo creo que tenemos que volver a entender, Carlos, y este es uno de los grandes giros que va a hacer esta Constitución, creo yo, respecto de la anterior. Realza el concepto de ciudadano por sobre el de consumidor. Si algo tenía la Constitución del 80, nacida en plena Guerra Fría, en medio de una confrontación ideológica muy nítida, respondiéndole a la unidad popular, en el entorno de un concepto económico que eran los Chicago Boys, etcétera. Si algo tenía esa Constitución, era que tenía la propiedad privada
la productividad, la generación de riquezas como un corazón. Y hoy día tenemos, sin marginar, sin por eso terminar con la propiedad privada, ni con la iniciativa individual, ni con cambiar el sistema económico de golpe, tenemos otro corazón por ponerle. Y ese otro corazón se parece bastante al de la ciudadanía, al de la colaboración, en fin. Cómo lo llevamos a cabo adelante será problema y tema en buena medida de la discusión contingente y las políticas públicas. Ahora, perdona, ahí abrimos un paréntesis tremendo, pero con obligaciones también, Patricio. O sea, así como hablamos de poner al ciudadano, yo y por mi cabeza, no sé qué piensas, Carlos, también, pero con un voto obligatorio, o sea, no con un ciudadano que solo exige a ese Estado, exige a un privado, exige a un ente, sino que también tiene que ciertos compromisos con su Estado, con su país, que tiene que resolver obligatoriamente, ¿o no? En el concepto de ciudadanía, lo que tú estás diciendo, Verónica, está en el corazón, está en el centro. Es decir, la construcción de una comunidad comprometida requiere de cada uno de sus miembros una serie de obligaciones. Ese es el gran cambio, además, justamente con lo anterior, donde el consumidor, el generador de riqueza, tiene un vínculo menor con esa construcción comunitaria. Acá tendrá un vínculo mayor. ¿Y por qué? Porque se requiere además construir paz social y porque para tener un sistema productivo estable se requiere de esa paz social que da estabilidad a las comunidades, a los países y a los grandes proyectos. Carlos, respecto a... agregar un poco con el cierre anterior, que era efectivamente lo que está diciendo Patricio. O sea, yo creo que hoy día el sector privado efectivamente ha hecho una mutación, ha cambiado, el entorno lo ha cambiado, en el sentido de que ya no es solo el resultado lo que prima. Hoy día, si no nos desenvolvemos en un ámbito medioambientalmente sostenible, con acercamiento a las comunidades y a la sociedad, de no impactar a los vecinos, de tener una preocupación especial por nuestros trabajadores, yo creo que es muy difícil que podamos ser sostenibles con las empresas. Yo creo que eso lo han entendido y es un poco lo que está diciendo Patricio en lo que va a ser el marco de este nuevo proceso constitucional. Ahora, ¿qué pasa también con algo que se ha demonizado en el último tiempo, pero que se ha perdido tal vez la capacidad de poner tal vez la sangre fría en el debate y analizarlo en sus justas proporciones? Por ejemplo, si se habla de colaboración mutua, por ejemplo, y vuelvo al punto de la educación, entre el Estado y los privados, estoy hablando en lo que a educación se refiere, ¿es viable, por ejemplo, que el Estado asigne recursos públicos a aquellos proyectos o iniciativas que desarrolla un privado? Por ejemplo, si es que estamos pensando en un objetivo último y profundo, que es entregar educación a cada ciudadano, ¿es viable, por ejemplo, que un Estado entregue recursos públicos a un privado para esos efectos? ¿Qué mirada tienes, Carlos? No, yo creo que todos los principios de colaboración se basan en eso. O sea, hoy día lo que es el sistema de obras públicas, por ejemplo, son recursos públicos que el privado genera obra en función de eso. Yo creo que todo es apropiado. Este es el marco regulatorio. Ya no se trata de si traspasar o no recursos de un sector a otro, es poder aprovechar los recursos de la mejor forma posible, sobre todo los recursos del Estado. Y eso tiene que ver con un Estado moderno en términos de fiscalización, en términos de supervisión, en términos de jugar un rol importante sobre los recursos del sector y del Estado, fundamentalmente. Patricio. Es posible, pero voy a decir una frase que la gente de los negocios la entiende bien: el que pone la plata pone la música. O sea, si ponemos lucas para el Estado y la plata de todos los chilenos a un proyecto encabezado por los privados, habrán requisitos muy rigurosos y muy estrictos a cumplir para que esa colaboración sea más en función del gran aporte de lo público que de la felicidad particular de aquel que lo gestiona. Ahora, estamos de acuerdo en eso, Patricio. De hecho, lo que nos dedicamos a la obra pública, efectivamente la música la pone quien coloca la plata y nos ajustamos a todos los reglamentos. Así que... Pero tú sabes también, Carlos, que lo público puso poco la música, le faltó poner más música en eso en los comienzos de los proyectos concesionados, pero ya se ajustará y se irá ajustando en el tiempo. Se van ajustando en el tiempo. La cosa es que pongan el ritmo que sepan bailar, poniendo un poco esa misma para que claro. Y que bailemos todos, si no podemos dejar a nadie afuera, si no al final nos vamos a quedar bailando todos, nomás, y aquí es la sociedad la que en definitiva tiene que bailar. Sí. Ahora, y que bailemos todos en situación de igualdad,
en un terreno donde nadie obliga el paso al otro. Creo que esto es bien importante porque, ¿sabe? Y esto no es palabrería, esto no es demagogia. Estamos en una comunidad y en una sociedad donde son muchos los que están pidiendo caber en situación de igualdad de trato. Si no vamos a conseguir una igualdad material entre todos, sí protegernos con determinadas bases que para todos garantizamos, porque lo que no se resiste más es una segregación tal que las decisiones las toma un grupo pequeño y otro las padece o las festeja, o etcétera. Cualquiera de las alternativas que tú quieras. Las decisiones tienen que ir siendo cada vez más parte del colectivo entero, que se llama pueblos originarios, diversidades sexuales, mujeres, gente en situación de discapacidad, etcétera. Y eso yo creo que es muy, muy importante para lo que estamos hablando. ¿Cómo consigamos esa mayor integración y esa mayor equidad? Los caminos los iremos viendo en el camino. ¿Y creen que lo que establezca en esos ámbitos la Constitución logre resolver el problema al que apunta Patricio? Es decir, que se acaben las brechas, que las oportunidades sean las mismas, en todo ámbito, ya no solo en la educación, en acceso a la salud, y aquí tal vez abrí un poco más el tema, pero que... ¿Por qué lo pregunto? Lo voy a decir en sencillo, porque tal vez hay tanta gente que tiene puesta su esperanza en que la Constitución es como el libro mágico que viene a resolver todos los problemas, y que cuando esté resuelta, escrita y con la aprobación de todos, se nos van a acabar los problemas, cuando no necesariamente es así. Por lo tanto, la pregunta en concreto es, ¿qué tiene que pasar en esa Constitución? ¿Cómo tiene que quedar escrita para que esas expectativas que tiene un país no queden hundidas y sepultadas porque no cumplió con los sueños que se anhelaban respecto de ella? Carlos. Yo creo que aquí es fundamental el principio de colaboración. Lo que hemos visto este último tiempo es un país mucho más polarizado políticamente. Yo creo que es fundamental en este proceso, esta nueva Constitución, hacer una Constitución mucho más colaborativa, participativa, y que tengamos un muy buen plebiscito de salida para esto, para que efectivamente lo que ahí se deje establecido se trabaje en un ámbito colaborativo. Cuando hay colaboración, efectivamente, en los focos que coloque, es mucho más fácil poder avanzar. Así que yo creo que aquí, y el llamado que siempre hemos hecho hoy día como Cámara, fundamentalmente al diálogo y al trabajo colaborativo. Yo creo que lo que hemos conversado con Patricia ahora y con otros convencionales que hemos tenido la oportunidad de poder conversar también, efectivamente lo que se conoce en las noticias de repente es lo más impactante en términos noticiosos, pero no el trabajo de fondo que hay detrás de este proceso. Yo creo que eso es importante relevarlo, este trabajo colaborativo, este trabajo de decisión, y que va a permitir justamente poder evitar y poder hacerse cargo de lo que ahí se escriba, ¿ya? Porque la única forma de como país no hagamos, ya hemos dado ejemplos de eso, que colaborativamente podamos hacernos cargo de las expectativas que ahí están establecidas. ¿Cuánto espacio hay para eso, Patricio? Y me conecto con algo que hablamos al principio de esta conversación, que ya no solo tiene que ver un poco de la mirada de la colaboración en el mundo de la educación, sino que del trabajo de la Constitución. ¿Cuánto espacio hay para recibir efectivamente esas distintas miradas, insumos de los privados, de las fundaciones y de otros actores sociales en esta pega que están haciendo ustedes? Lo pregunto porque en algún minuto también hubo polémica porque la presidenta Elisa Loncón no le daba audiencia a un grupo determinado, era la CPC, no recuerdo bien quién, y se generaba un montón de ruido. ¿Cuánto espacio crees de verdad que hay para este tipo de colaboración y de trabajo articulado entre todos quienes quieren llegar a ustedes y plantear inquietudes y sugerencias para este trabajo? A ver, te lo voy a contestar inmediatamente, pero te voy a contestar algo primero que una pregunta que hiciste recién. La Constitución no es un libro de magia. Nada en Chile va a cambiar al día siguiente de que salga la nueva Constitución. Gran punto. Nada, no va a cambiar nada. Los cambios inmediatos se van a producir esos días por lo que las medidas que vaya haciendo el gobierno de turno, en fin. La Constitución lo que hace es una gran hoja de ruta para el Chile que se construirá en el futuro y que seguramente algunos de nosotros alcanzaremos a verle transformaciones importantes en la vejez y ojalá más a cabalidad nuestros hijos. Y esa transformación lleva justamente a un país más democrático, más respetuoso de unos con otros, donde se entiende que las inteligencias requieren unas de otras y que no hay ninguna prescindible, donde entendemos que las distintas experiencias son complementarias y grandes insumos para la construcción de algo mejor.
un país construido por un grupo pequeño, decidido por un grupo pequeño, impermeable a las otras experiencias, es un país más pobre, más subdesarrollado y más prehistórico y primitivo, digamos, que los otros. La gran conquista civilizatoria es incorporar a más en las decisiones, en la generación de inteligencia y en la construcción de la democracia. Dicho eso, algo que yo creo, ahora voy a tu segunda pregunta, que yo creo que se sabe poco, es que no creo que haya un abogado constitucionalista importante en Chile que no esté trabajando en esta Constitución. No creo que haya un economista preocupado de lo público que no esté dialogando y participando activamente de esta Constitución. Mi experiencia personal no solo es recibir la oferta de ayuda y el dedicar una parte muy importante de mi tiempo a escuchar desde organizaciones sociales, organizaciones de allegado, hasta gente del gran empresariado, doctorado. Hoy día acabo de terminar un Zoom con 20 estudiantes de MBA que estaban en Estados Unidos, todos preocupados de esto. Mi experiencia en esto es justamente una comunidad que en muchas de sus facetas está queriendo colaborar, está queriendo decir qué es lo que sería bueno para esto, decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Y la cantidad de reuniones y encuentros que una buena parte de los constituyentes tenemos al respecto es infinita, es infinita. O sea, yo no estoy aquí para poner mis ideas y lo que soñé anoche en juego. Yo, para discutir de educación, me junto con expertos de educación. Uno dice más o menos lo que piensa y lo que ve. Y para transmitirle a esos expertos insumos para pensar, les llevo lo que proviene de poblaciones marginales, de lugares donde viven la carencia educacional. Lo mismo con la vivienda y lo mismo con muchísimos temas. Esta es una tarea en esencia colectiva. Esta es una tarea en la que más que juicios requeremos aportes, ayuda, y más que desconfianza, construcción de confianza. Si algo es el proceso constituyente, es un esfuerzo por construir confianza. ¿La confianza se consigue un día para el otro? No, es un trabajo arduo, es un trabajo de mirarnos a los ojos, de conocer al otro sin juzgarlo, sino que con atenderlo en primer lugar. Es un trabajo democrático muy exigente, y por eso es que es difícil y por eso es que es magnífico. Y ahí estamos. Con mucha oreja, como me dijo un convencional la otra vez, escuchando. Lo que a uno le pasa es que yo siento que el tiempo es tan poco, Patricio. Es tan poco, la tarea es tan grande que a veces uno se pregunta si van a llegar con la cantidad de gente que además quiere acercarse, participar, colaborar. Capaz que esto se sale un poco del libreto, pero el tema de los tiempos, ¿cómo va eso? ¿Cómo lo ves? Pero mira, el tema de los tiempos es interesante porque es verdad que el tiempo apremia y el tiempo es poco, pero también es verdad que una gran condición de los acuerdos son los plazos. Cuando no hay plazos, sí, se puede diluir una conversación hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, yo soy partidario de atender a que tenemos que tener esto terminado el 4 de julio y nos tenemos que apurar y tenemos que multiplicar las sesiones si es necesaria y apuntar todo hacia eso. En primer lugar, por lo que te digo de que los plazos empujan, digamos, los acuerdos, pero también porque nosotros fuimos mandatados para hacer un trabajo en un determinado plazo y estamos para cumplir el mandato que se nos dio. Así que hay que poner todos los caballos corriendo en esa dirección y hacia esa meta. Esperemos conseguirlo. Tal cual. Carlos, finalmente, algunas palabras al cierre, me quedan muy poquitos segundos, pero te cedo la palabra, así como Patricio ha puesto todos los caballos a galopar para llegar a tiempo y con buenos resultados. ¿Cuál sería tu última reflexión? Lo podemos ayudar con los jinetes. No, estamos puestos al servicio de la... Mejor con caballos que con jinetes, Carlos. Te voy a agradecer más los caballos que los jinetes. Bueno, las dos cosas. No, es para ayudar. Yo creo que efectivamente tenemos que sumar en este proceso, trabajar colaborativamente. Y efectivamente aquí lo que estamos es para poder ayudar a la convención, a colocar los temas, a escuchar también muchos temas. Yo creo que es importante y eso es lo que hemos estado haciendo como gremio fundamentalmente, es ponernos a disposición y a la escucha de lo que es este proceso.
Bien, pues ha sido muy enriquecedora de verdad escucharlos. También a nuestros auditores estoy segura que les va a hacer mucho sentido lo que han escuchado los dos y sobre todo en un buen espíritu, como decía este capítulo de colaboración entre todos, ayudar a que este texto salga lo mejor posible. Gracias Patricio Fernández, convencional por el Distrito 11, independiente. Gracias a Carlos Zeppelin, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, por estos minutos de conversación. A los dos, que tengan un gran día. Muchas gracias por este tiempo. Que estén bien. Muchas gracias, igualmente. Buena semana, que estén bien. Chao. Chao, chao. Generar un impacto positivo en nuestro barrio, en nuestra casa, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac nos invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra en sus tiendas y en sodimac.com más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y la comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Seguimos avanzando con el programa y la siguiente conversación nos parece muy importante de tener porque vamos a hablar, y lo hemos hecho en realidad en otras oportunidades, hablar de mujer y hablar de construcción. Hemos hablado del rol, de cuántas oportunidades se han abierto en el mercado y en el mundo laboral de la construcción para las mujeres, y en esta oportunidad también vamos a hablar de mujeres y construcción, pero en una faceta muy distinta. Estamos hablando de cómo las mujeres se pueden capacitar para insertarse en el mundo de la construcción y además de un programa, de una iniciativa, de cómo aquellas empresas que logren demostrar un índice, una cifra importante de contratación de mujeres pueden obtener beneficios relevantes. De eso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, que es el ministro de Vivienda, Felipe Wert, a quien le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación al Café de la Construcción. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto bueno poder estar en este programa y poder conversar de estos temas que son, creo, muy relevantes. Muy relevante, y las buenas noticias que no abundan, siempre es bueno darlas. Así que por eso nos parece muy importante que usted haya accedido a esta conversación. Vamos a hablar de dos iniciativas del MIMBU vinculadas a la mujer. Una es Construye Mujer y el otro es Sello Mujer Construcción. Ahí están los dos nombres. Partamos por el primero. ¿En qué consiste, ministro, este proyecto Construye Mujer y a quién está dirigido? Esto es un proyecto que hemos desarrollado junto al Ministerio de la Mujer, junto al Ministerio del Trabajo, y básicamente está dirigido a las mujeres que requieren algún tipo de capacitación, y el propósito es darle empleabilidad y finalmente que puedan también generar un ingreso para su familia. La idea es capacitar a las mujeres en obras relacionadas con construcción. Hay una serie de programas que tiene el Ministerio. Nuestro Ministerio básicamente permite construir y también mejorar viviendas. Y capacitando, en este caso, esperamos el día de mañana a miles de mujeres en este ámbito. Ellas pueden también trabajar en el ámbito de la construcción, generando un ingreso, como le decía, y también participando incluso de las refacciones de su propio hogar. Nosotros tenemos un programa que se llama Tarjeta Banco Materiales, que en un 40% puede ser empleado para destinarlo al recurso humano, es decir, a las personas que requieren refaccionar en la práctica las labores que financia el Ministerio con el otro 60%. Y si nosotros le damos capacitación a las mujeres, el día de mañana también le damos empleabilidad. Así que este es un programa que tiene un doble propósito. Ya tenemos un programa piloto que está funcionando en Olmué. Ya hemos capacitado a más de 20 mujeres y la idea es seguir con muchas más, y como le decía, llegamos ojalá a miles de mujeres. Este programa va a tener un presupuesto importante el próximo año. Recordar que el presupuesto del Ministerio de Vivienda para este año es el más alto de la historia, lo que nos ha permitido justamente incursionar en proyectos como en este caso el Construye Mujer, que creo que hay que llevar a la práctica estas declaraciones de principios. Obras son amores y no buenas razones. Así que empleabilidad para las mujeres, capacitación para las mujeres, de forma que puedan participar en los programas que tiene el Ministerio, tanto de construcción como de mejoramientos de vivienda. Ministro, cosas muy concretas para quienes nos están escuchando. ¿Qué requisitos hay que tener? O sea, una mujer, por ejemplo, que no sabe mucho de construcción, pero que sí tiene las ganas, sí tiene la necesidad, sí tiene la disposición de aprender albañilería o lo que sea, ¿puede postular? ¿Qué requisitos, qué condiciones se ponen para poder acceder a este programa? ¿Y dónde se hace la postulación? ¿Dónde se adquiere toda la información para esto? Producto de la pandemia, hemos tenido que modificar todos los programas y todas las postulaciones del Ministerio, y esto ha provocado, es una de las externalidades, diría yo, positivas de este fenómeno, que por supuesto ha sido muy negativo porque se ha llevado la vida de muchas personas y ha afectado la salud de muchas personas también, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, pero nos obligó a modernizar nuestros procesos. Hoy día todas las postulaciones al Ministerio de Vivienda en sus diferentes programas son online. Uno puede ingresar a www.mimbu.cl y encontrar
por ejemplo, los requisitos que en el fondo son bastante simples para acceder a los subsidios que da el Ministerio. En este caso, nosotros identificamos a las mujeres que participan de proyectos habitacionales y que requieren algún tipo de capacitación. Por supuesto que también a través de la ficha de protección social y en definitiva el registro social de hogares nos damos cuenta de cuáles son las necesidades más urgentes en las familias. También identificamos a las mujeres a través de un trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo. Esto es muy relevante porque nos permite que la política esté muy bien focalizada. En definitiva, poder ir en ayuda de aquellas mujeres que requieren empleabilidad, que requieren capacitación. Y lo bueno de la capacitación es que les va a entregar una función que ellas pueden desempeñar por el resto de sus vidas. En definitiva, la capacitación es una llave que abre una puerta para la futura empleabilidad. Así que los requisitos son básicamente estar en algún proyecto habitacional en el que se encuentre el MIMBU, pero mujeres que quieran también recibir esta capacitación producto del muy buen presupuesto que vamos a tener el próximo año gracias a la aprobación que contamos en el Congreso. Van a poder postular mujeres en general, básicamente que teniendo la necesidad de generar empleo y finalmente recursos para su familia, se encuentren en esta necesidad y quieran también participar de estos procesos de capacitación. O sea, una mujer que se pueda capacitar en cualquiera de los oficios vinculados a la construcción y que puede participar de la construcción de su propio hogar, eso es lo que estoy entendiendo, pero además quedar con esa capacitación para seguir trabajando en otras funciones en el futuro. Esa es un poco la gran idea de este proyecto, puesto en sencillo. Usted lo explicó mucho mejor que yo. Efectivamente, son mujeres que van a poder participar no solamente de labores de construcción en general. Nosotros trabajamos con muchas empresas, con miles de empresas en todo Chile, muchas de las cuales son pequeñas y medianas empresas, que requieren muchas veces de obra de mano, finalmente, y de trabajo, mano de obra, perdón, y de trabajo calificado. Y es por eso que se hace muy relevante poder calificar a las mujeres en una función específica. Este proyecto que estamos desarrollando en Olmué, en la región de Valparaíso, es en Villa El Rosario, y estamos capacitando a 22 mujeres en una construcción que son de 300 viviendas. Entonces, perfecto, el día de mañana ese oficio o ese trabajo que ellas desempeñan lo pueden desarrollar también en otras funciones, en otros proyectos actualmente. Y mientras desarrollamos esta conversación, en Chile estamos construyendo cerca de 135.000 viviendas. En definitiva, eso genera una empleabilidad enorme, producto del ritmo de construcción de viviendas que se está desarrollando en Chile. Ministro, ¿y reciben alguna certificación, algún título, alguna acreditación esas mujeres que luego les permita en el futuro, si van a buscar otro trabajo, tener, como decimos en buen chileno, un cartón que diga que efectivamente recibieron esta capacitación? Sí, van a recibir la capacitación y obviamente una certificación del CENSE, y eso es muy relevante porque el día de mañana les va a permitir optar a una mejor remuneración. Una persona, en este caso una mujer que se encuentra calificada a través de una certificación oficial, en este caso el CENSE, puede optar a una mejor remuneración, y eso es muy positivo porque de esa forma contribuye en su familia. Hay muchas madres que también son el sostén de sus familias, y el hecho de tener una capacitación que les genere una empleabilidad futura es algo muy positivo. Esto es algo que hemos conversado con la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, con el ministro del Trabajo, así que un trabajo colaborativo entre los ministerios está provocando estas buenas sinergias y estas buenas políticas públicas. Pasemos al otro programa. Estamos conversando con el ministro Felipe Huerta, el ministro de la Vivienda. Hablemos del otro programa de que nos convocaba para este diálogo, que es el Sello Mujer Construcción. Esta iniciativa contempla la participación de la mujer en cualquiera de las áreas de la empresa, o debe ser necesariamente labores propias de la construcción. ¿En qué consiste este Sello Mujer Construcción? Esto es básicamente un incentivo para todas aquellas personas jurídicas o personas naturales que participan como contratistas del ministerio para que contraten mujeres. En definitiva, tienen al menos un 10% de mano de obra femenina. En el caso de la mano de obra femenina, reciben un puntaje adicional. En el fondo, las empresas que postulan a trabajar en los subsidios que entrega el ministerio lo hacen a través de procesos de licitación. Y en esas licitaciones, quienes contraten al menos un 10% de mano de obra femenina van a tener un puntaje adicional, es decir, van a tener mejores posibilidades de adjudicarse esos contratos y trabajar con el ministerio, y eso también beneficia obviamente a las mujeres porque van a tener más mujeres trabajando en sus obras, en sus funciones, y eso es algo que queremos fomentar. Esta es una política que también trabajamos muy técnicamente junto al Ministerio del Trabajo. De hecho lo lanzamos junto al presidente de la República y al ministro Patricio Melero y la ministra Mónica Salaquet del Ministerio de la Mujer, y ha resultado muy bien. La verdad es que muchas empresas han comprendido de que este es un beneficio directo porque tienen más posibilidades de generar estos vínculos a través de la licitación con el Ministerio de Vivienda y, por supuesto, ayudamos a algo muy positivo. Cuando hay más mujeres trabajando en las empresas, finalmente se trabaja mejor. Eso está demostrado
y eso es algo que queremos fomentar. Una duda, cuando usted dice, Felipe, mujeres trabajando en la empresa, esa empresa obtiene más puntajes cuando tiene que hacer contratos con el MIMBU. ¿Estamos hablando de mujeres en labores específicas de la construcción o estamos hablando de mujeres que al interior de esa empresa ese 10% representa mujeres que pueden ser, por ejemplo, labores de, no sé, estoy pensando en la gerencia, en la secretaria, en todos los estamentos que tiene una empresa, o estamos hablando de la mano de obra propiamente tal? Esa pregunta es muy relevante porque en un principio lo ideamos pensando en mano de obra femenina, pero nos dimos cuenta de que hay muchas funciones, naturalmente es así, que pueden ser desempeñadas, de hecho, las gerencias, por supuesto, pueden ser desempeñadas de mejor manera muchas veces que los hombres por mujeres, y es por eso que este puntaje adicional además ayuda a las empresas a que tengan una mejor función y una mejor gestión. Así que solo trae beneficio, esto es algo que nos ha gustado mucho implementar, que ha sido muy bien recibido también, y le entregamos este sello también, Construcción MIMBU, a las empresas que logran acreditar a través de los procesos de licitación, que tienen al menos un 10% de contratación femenina. Lo expliqué al principio como lo teníamos originalmente pensado, que en el fondo era mano de obra, pero esto lo ampliamos a cualquier función dentro de la empresa. Punto. Ahora, ¿qué pasa o cómo se certifica o se fiscaliza que esa empresa a lo largo del tiempo del contrato con el MIMBU vaya cumpliendo esos estándares, que en este caso es el 10%, y no disminuya? O que, por ejemplo, no se genere una pantalla que para efectos de lograr ese puntaje y lograr esa licitación, conseguir esa licitación, haya contratado y después desvincula y se pierde un poco el objetivo del programa que ustedes están impulsando. ¿Cómo se hace eso? También es muy relevante porque si bien nosotros esperamos que las empresas finalmente se comporten a la altura y comprendan que este es un beneficio no solamente para ganarse una licitación, sino que para beneficiarse a ellas mismas teniendo más mujeres en las empresas y también para fomentar la contratación de mujeres, sí se requiere fiscalización, lamentablemente eso es así, y hasta el momento nos hemos encontrado con un cumplimiento perfecto por parte de las empresas que logran una licitación producto que tienen un puntaje adicional, ya que tienen contratación de al menos un 10% de mujeres, y esto lo hacemos porque tenemos una estructura descentralizada. El Ministerio tiene seremías y también tiene directores del Servio en todo Chile, que son los encargados de fiscalizar que esto se vaya cumpliendo en la práctica. En definitiva, el Servio lo que hace es fiscalizar en terreno, en la obra, que la obra vaya avanzando, que la materialidad sea la comprometida, que los plazos se vayan cumpliendo, y obviamente en el caso de este programa Mujer Construcción, el sello Mujer Construcción, que se vaya implementando en la práctica y que no exista una trampa, que en definitiva sería burlar esta iniciativa que solamente genera incentivos positivos. Así que a través del Servio en todo Chile nosotros fiscalizamos de que esto se cumpla y hasta el momento hemos tenido un cumplimiento perfecto por parte de la empresa. Buenísimo, esa es una gran noticia también. Finalmente, y para cerrar, recordemos cuál es el lugar en la página web donde se puede encontrar la información, tanto para el sello Mujer Construcción como también para la primera iniciativa de la que hablamos, Construye Mujer. Una era el MIMBU, me acuerdo directamente allí, pero para el caso del sello Mujer Construcción y las empresas, ¿dónde está la información disponible, ministro? También encontramos la información en el caso de ambos programas en www.minbu.cl. Hemos actualizado, mejorado nuestra página de forma que sea más asequible desde el punto de vista de la información para los subsidios y también para estos dos programas que verdaderamente nos tienen muy contentos. Así que en nuestra página web, minbu.cl, o acercándose presencialmente, ya que hemos ido avanzando en el plan paso a paso, también hemos recuperado la presencialidad. También pueden dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas del Servio o nuestras seremías en cada una de las capitales regionales de Chile. Por supuesto, aquí también en nuestras oficinas centrales, pero la información se puede encontrar fácilmente en minbu.cl. Buenísimo. Le quiero agradecer mucho, ministro, la posibilidad de conversar de estas dos buenas noticias, dos cosas que a las mujeres les viene particularmente bien en tiempos en los que se requiere generar empleo y sobre todo la primera iniciativa, las dos me parecen fantásticas, pero la primera, aquella que habla de que la mujer o tenga la capacidad y la posibilidad de trabajar en lo que puede ser su futuro hogar, es una muy buena idea y ojalá que les vaya muy bien y que tenga todo el alcance posible. Así que muchas gracias por estos minutos y mucha suerte en lo que queda ya de gestión ahí en el ministerio. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, un gusto conversar con ustedes. Muy buenas tardes.
Bien, ya es hora de llegar al fin de este capítulo del Café de la Construcción. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. También gracias a quienes nos visitan en nuestra página web. Estamos en www.pauta.cl. Este capítulo, al igual que todos los anteriores y esperamos los futuros, van a quedar grabados allí, puestos para que ustedes los puedan revisar y compartir. Gracias a quienes nos escuchan en Antofagasta. Ahí estamos en la 99.1, en Temuco y Valparaíso en el 96.7 y en Santiago 100.5. En todo el mundo, recuérdalo siempre, pauta.cl. Quédense en nuestra sintonía, los dejo con la compañía siempre de buena música aquí en Pauta. Soy Verónica Schmidt y me reencuentro con ustedes en este programa la semana que viene. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hemos llegado al final. El próximo sábado regresa Verónica Schmidt con un nuevo capítulo de Café de la Construcción. Una presentación de Sodimac Constructor.